Bienvenidos, mis radio oyentes, a este programa especial dedicado a la participación activa de las mujeres en la vida pública. Hoy exploraremos el papel fundamental que las mujeres desempeñan en la toma de decisiones políticas, sociales y económicas, así como los desafíos y oportunidades que enfrentan en este camino desde tiempos memorables. Las mujeres hemos sido agentes de cambio en todas las esferas de la sociedad. Sin embargo, su participación plena y equitativa en la vida pública sigue siendo un objetivo por alcanzar en muchos lugares del mundo. En nuestro programa de hoy exploraremos cómo la participación activa de las mujeres no solo es un imperativo moral, sino también una necesidad para contribuir a las sociedades más justas, inclusive y prósperas. A través de datos, análisis y testimonio de nuestra experta invitada de hoy, experimentaremos los obstáculos que enfrentamos las mujeres al intentar acceder a posiciones de liderazgo y cómo estas barreras afectan la sociedad en su conjunto. También exploraremos las herramientas y estrategias que se están utilizando para promover una mejor inclusión de las mujeres en la vida pública, desde políticas gubernamentales hasta iniciativas de la sociedad civil. Tendremos el privilegio de escuchar experiencias y perspectivas de una mujer líder que está marcando la diferencia en su comunidad, su país y en el mundo. Conoceremos sus desafíos, sus triunfos y la inspiración detrás de su compromiso con el cambio social. Le damos la bienvenida a la doctora honoris causa Claudia Heredia González desde México a nuestro programa Voces y Relatos, Conversaciones en Onda. Bienvenida, Claudia. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches, mi queridísima Virginia. Un placer estar aquí en tu programa, Voces y Relatos para Nuestra América Online. Es un verdadero honor y un exquisito placer poderme pues dirigir a tus amables audiencias. No, el placer es nuestro. La verdad es que es un gran honor tenerte hoy aquí. Y voy con mi primera pregunta. ¿Cuál es la opinión sobre la importancia de la participación de las mujeres en la vida pública? La toma de decisiones políticas y sociales. Bueno, mira, Virginia, tu servidora, tras un activismo de pues ya cerca de 20 años en pro de los derechos humanos y la educación en México, pues visualizo la importancia de la participación de las mujeres en la vida pública como un reto a vencer y una asignatura pendiente. No obstante, las luchas históricas que se han dado a través de pues del devenir en México y de Latinoamérica y el mundo, donde vemos a muchas mujeres siendo protagonistas en los cambios políticos y de la vida pública, creo que sigue siendo pues hay brechas por cerrar y caminos por abrir en favor de nosotras las mujeres, sobre todo también las mujeres que estamos interesadas en generar cambios positivos en la sociedad. Entonces yo creo que también esto es un tema de educación, el tema de la participación de las mujeres, donde dejar de lado, por ejemplo, prácticas como el machismo muy acentuado en Latinoamérica, no tanto así en Europa o en otros países, pero en el caso yo voy a hablar de México, con este factor predominantemente machista, donde a las mujeres pues se nos deja en un segundo o tercer lugar en la participación en las decisiones de la vida pública y en los cargos de dirección. Entonces, como una mujer que he venido trabajando a lo largo de los años, pues me gustaría mucho que esta participación que estoy teniendo contigo en Voces y Relatos se convierta en especie de reflexiones en torno a la lucha de las mujeres por la igualdad de los derechos, por la justicia, la equidad, la libertad,
y por supuesto de la paz, porque la participación activa de la mujer no solamente es un discurso, no solamente es parte de la retórica, la participación activa de la mujer en la vida pública. En el caso de mi país, pues hoy estamos frente a un gran desafío al hecho de que próximamente, frente al 2 de junio, que va a haber una elección histórica, diría yo, aquí en México, porque tenemos frente a nosotros la gran posibilidad de que una mujer sea la que dirija los destinos del país, pues que también nosotras las mujeres nos sumemos en torno a este gran proyecto de cambio donde será una mujer, que es lo que las tendencias y las preferencias electorales indican. No obstante, hay dos mujeres, un caballero en el proceso, pues es altamente probable que en mi país, en México, venga una próxima presidenta de la República en México. Y esto no nos debe de extrañar, porque si tenemos a una Kamala Harris, por ejemplo, al frente de la vicepresidencia de los Estados Unidos, que es el cargo pues más importante al que ha arribado una mujer en América del Norte, particularmente en los Estados Unidos, y tenemos a una Michelle Bachelet, por ejemplo, en Chile, o por ejemplo una Cristina Fernández en Argentina, o tenemos en Honduras a Xiomara Castro y a muchas más mujeres, solamente por mencionar en Latinoamérica, pues no nos extrañe al mundo y por supuesto mucho menos nos extraña a México, que pronto tendremos una próxima presidenta de México. Bueno, el tema aquí es qué tanto nos apoyamos entre las mujeres para que los proyectos de cambio, en este caso, el arribo de una mujer al máximo mando en el país, que va a ser una mujer, qué tanto nos sumamos al proyecto, porque esos son como las reflexiones, como los análisis que debemos de hacer entre los diferentes sectores de mujeres, porque también, pues, en esa pluralidad de mujeres que habemos en la sociedad, también tenemos que entender que son muchos o diversos los retos, los desafíos, los temas que hay que abordar en las agendas públicas, por supuesto en la agenda política, donde nos emparejemos en una visión de género para que esta mujer que vaya a llegar a ser la que dirija los destinos del país, pues sea una mujer que esté firmemente legitimada tanto por una elección como por el consenso de los grupos y las mujeres que apoyan el proyecto. Entonces, eso es parte de este preámbulo en esta reflexión contigo, mi querida Virginia. Wow, qué maravilla, seguro que sí. O sea que la participación de las mujeres es crucial para garantizar una representación equitativa y una perspectiva diversa de la formulación de la política y la toma de decisiones, ¿es cierto? Definitivamente, en la Agenda por la Igualdad de Género, que además es un objetivo, Virginia, no solamente de México ni de España, es un objetivo global, de acuerdo a la Agenda para el Desarrollo Sostenible de la ONU, Meta 2030, donde pues sabemos perfectamente que esa Agenda 2030 de la ONU con 17 objetivos, en los cuales el objetivo número 5 pues nos habla de la igualdad de género, pero la igualdad de género se construye y se reconstruye con hechos, con acciones, con cambios, con voluntades, con cambios. Y en este sentido, pues esa agenda de la igualdad, aun cuando se está hablando en la Agenda para el Desarrollo Sostenible de la ONU, en el tema social, económico y ambiental, pues esto no deja de permear en lo político también. Entonces, creo yo firmemente que es que el tiempo de mujeres, yo te digo que siempre ha sido tiempo de mujeres. No Sí podemos es. hacer discursos como un discurso vacío, sino que sean discursos congruentes con hechos, donde las mujeres de verdad, quienes tengan las tablas, quienes tengan la voluntad y el deseo, digo yo, de participar y de hacer cambios, en este caso en cualquiera de los países, particularmente en el mío, donde yo te hablo con la verdad en la mano. O sea, a mí me ha tocado entrar a un proceso electoral en el 2021 para un puesto de diputada federal, donde hay muchas realidades en desventaja para la mujer, donde sabemos las que nos ha tocado participar,
donde no tenemos el piso parejo para poder accesar al espacio de poder público y de poder ejercer esos cambios que al final del día pues se anhelan en favor no solamente de nosotras, sino de muchas más mujeres que están empujando en esa misma dirección. Entonces yo pienso que en esta reflexión pues no se vale decir que es tiempo de mujeres como un discurso más, sino que siempre ha sido tiempo de mujeres, desde antes, durante y después de uno de los movimientos más importantes del siglo XX en México, y me refiero a la Revolución Mexicana, con mujeres de las cuales las mexicanas nos debemos de sentir honradas y orgullosas, por ejemplo, de doña Ermila Galindo, que fue una mujer ideal, una mujer de lucha, una mujer escritora y una mujer cuya pluma y cuyos ideales se convierte en una gran forjadora de México. Pero ¿quién la recuerda? Hay que, las mujeres tenemos que leer, por eso me encanta estar en tu programa, porque sé que tú eres una mujer comprometida con los libros, tú eres una mujer comprometida con la lectura, con la capacitación, y eso es lo que nos hace falta a las mujeres, educarnos y reeducarnos. Nos falta leer, nos falta agarrar más libros, nos falta hacer pensamiento crítico, nos falta capacitarnos, nos falta sensibilizarnos, nos falta reconocer a la otra en sus talentos y capacidades. Doña Ermila Galindo en su época, durante la época de la Revolución, fue una mujer que forjó patria en México, y por eso yo la traigo ahorita a tema, porque no solamente ella, por ejemplo, doña Elvia Carrillo Puerto en el sur del país, eh, Elvia Carrillo Puerto, la monja roja del Mayab, el mote que se gana a partir de su activismo y que se convierte en una de las primeras diputadas en México, la sufragista. Pero más recientemente, en la época de los setentas, es decir, hace más de 40 y tantos años, pero por eso hay que leer, hay que documentarnos, hay que estar conscientes de la realidad histórica de cada uno de los países en donde estamos parados o paradas, para poder crear y construir los cambios que queremos, no solamente para nosotras, sino para las mujeres y las personas, las generaciones venideras. Y ahí hago especial mención a otra gran mujer como doña Griselda Álvarez. Doña Griselda Álvarez fue la primera mujer gobernadora en un estado en mi país. Fue apenas en 1979, hace 45 años. Quizá muchos de la audiencia aquí en mi país no la recuerdan, yo sí la recuerdo porque he tenido que leer para conocer lo que han hecho otras mujeres antes que nosotras, las que estamos hoy, las contemporáneas, que estamos queriendo provocar cambios positivos en la sociedad. A partir de esto, entonces yo creo que las mujeres el día de hoy, si queremos realmente una agenda por la igualdad, que además es un objetivo, te lo decía, internacional, que no es un objetivo solamente de país, sino internacional, donde están más de 197 países, pues es necesario que hagamos una especie de alto en el camino para que veamos qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que podemos hacer de mejor manera. Por ejemplo, yo no concibo que una mujer en el discurso abra las puertas a todos los sectores de las mujeres cuando en la práctica, en la realidad, te cierran las puertas. Y yo he sido particularmente ejemplo de eso, que donde a mí se me han cerrado puertas por lo que tú quieras y mandes. Ahí se los voy a dejar a la imaginación. Pero yo he sido una mujer que ha propuesto a través de los años acciones sociales en favor de las comunidades y de la gente, donde hay una trayectoria que me avala, pero no solamente voy a hablar de mí, voy a hablar de muchas más mujeres de gran valía que a mi juicio merecen espacios de oportunidad en el ejercicio de las decisiones, no solamente segundonas, permíteme la expresión, no somos segundonas de nadie, podemos ser las primeras y ser pioneras como muchas mujeres en la historia, y que en esta plática que estoy sosteniendo contigo, pues quede como una especie de precedente para que reflexionemos juntas lo que estamos haciendo bien y lo que podemos mejorar, porque una cosa es el discurso,
pero otra cosa muy diferente es en los hechos, es donde se ve la congruencia de una persona. Entonces, yo lo único que te quiero decir con esto es de que en esa agenda por la igualdad, en esa agenda donde se busca, donde queremos, las propias mujeres debemos de querer a más mujeres en el centro del poder público, pero que esa mujer que llegue también sea sensible y sea consciente, no que llega y se olvida de todas las demás. Es que es el peor error que puede cometer. Que Claro, la mujer que llega al ejercicio del poder se acuerde de todas las demás y les dé el espacio que les corresponde por méritos, no por privilegios, mi querida Virginia. claro que sí. Has contestado mi segunda pregunta fascinante. Eres una mujer increíble, la verdad. O sea, que entre los obstáculos que incluye la discriminación de género, los estereotipos sociales, la falta de acceso y recursos y y oportunidades, así como la carga desproporcionada de responsabilidades familiares y domésticas, ¿no? Completamente, lo has descifrado de una manera magistral, porque tienes esa sensibilidad que te hace ser una mujer escritora y una mujer que lee y una mujer empática con las demás mujeres. Creo que esto también es de humanismo. Creo que también el hecho de ser mujer nos implica un compromiso y una especie de responsabilidad con las demás, porque es bien importante si hablamos de una agenda por la igualdad pues que esa agenda también sea incluyente, que sea con perspectiva de género, que además en México ya es paritaria. Hemos tenido en el más reciente gobierno, por ejemplo, del 18 al 24, el gobierno que está por salir, un primer gabinete paritario, 50% de puestos para hombres, 50% de puestos públicos para mujeres. Pero la pregunta obligada aquí también, y eso es parte de la reflexión y en lo que yo busco con tu programa, y te agradezco la invitación, es de que esto sirva como una reflexión en voz alta para los que están al frente y al mando de los puestos de dirección y de espacio de ejercicio del poder público, para hacer mucho mejor los procesos decisorios que al final del día vienen a impactar en la sociedad y que veamos que realmente las mujeres que están llegando no lleguen solamente por el simple hecho de ser mujeres, sino que lleguen las mejores mujeres, que lleguen las mujeres que tienen el perfil, que tienen la capacidad, que tienen la sensibilidad, que tienen el amor por las causas, por el país, que son las mujeres que están participando, que son las mujeres que se han partido el alma a través de los años trabajando por las demás personas, incluidas las mujeres. Entonces, luego vemos en la praxis, en la parte de lo práctico, vemos a mujeres que de pronto, pues el arribismo político que ya muchas conocemos, o de mujeres que por tener un padrino, por no decir un amante, pues se brincan todos los escalones y llegan hasta mero arriba. Y eso ofende, eso es denigrante para el papel de la participación de la mujer en la vida pública, porque hay mujeres, y no voy a hablar de mí, voy a hablar de otras, hay mujeres muy valiosas que están haciendo y que han hecho un gran trabajo. Mujeres como por ejemplo Guadalupe Pérez Almanza, que es una gran amiga, activista social durante más de 40 años, ha hecho una labor extraordinaria en México, en una región, en la región norte del país, y que no ha pasado a ser regidora. Tiene muchas ocasiones siendo regidora, pero no ha pasado de ahí. Y hay muchos más ejemplos de mujeres de cuadros muy, muy, muy fuertes, muy valiosos, con gran trabajo en el territorio, con las comunidades, con la gente. Y eso es muy bonito porque el que trabaja con la gente, esa persona es digna de tener oportunidades y espacios donde pueda servir mucho más. Porque si sirve sin puesto público, sin cargos, pues imagínate que teniendo un espacio de ejercicio de poder público puede servir mucho más, y que fue una de los fundamentos por los cuales tu servidora en el 2021 se me dio la oportunidad de ser una candidata a diputada federal, pero de verdad nos tocó trabajar sin recursos, nos tocó trabajar con las uñas, como decimos coloquialmente, por el amor a la camiseta y a la causa y por creer
que esos cambios que nosotros anhelamos para nosotros, para nuestras familias y para la gente, para las comunidades, creemos que es posible cuando hay una participación activa, consciente, dinámica, inteligente, propositiva, con todas las cualidades y virtudes que le quieras agregar, pero donde además vemos que hay ciertas cosas que hay que modificar en las leyes, incluso en los tratados internacionales, para que la participación de la mujer no solamente sea un juego, que la participación de la mujer no solamente sea de relleno, sino que sea fundamental en las agendas públicas nacionales e internacionales. Y tenemos muchos ejemplos de grandes mujeres muy poderosas, muy valiosas, que han hecho gobiernos muy distintos, que han hecho gobiernos muy sensibles, muy humanos, muy valiosos a los ojos de la ciudadanía. Pero si a esas mujeres no se les da la oportunidad, creo que hay una deuda pendiente con nosotras las mujeres. Claro que sí, totalmente de acuerdo contigo. Y Claudia, ¿qué políticas o iniciativas crees que son efectivas para promover la inclusión y representación de las mujeres en la esfera pública? Bueno, mira, en las agendas de la participación de la mujer en la vida pública, porque además en el caso de mi país, pues es un derecho humano y en todos los países, lo creo así, es un derecho humano la participación política de las mujeres. Unos con más avance que otros, pero sin duda en México, de que es del que yo te puedo hablar, porque no me involucraría desde luego con otros países por el Claro. respeto a cada una de las naciones. En mi país tenemos ya grandes avances a nivel, pues a través de muchos años de lucha de muchas mujeres y que nos han antecedido en la historia. Yo mencionaba algunos ejemplos de las cuotas de participación en antaño, hace más de veintitantos años se hablaba de las cuotas del 30-70, luego se siguió avanzando al 50, hasta sin llegar al 50-50, que es la paridad de género, pero eso no fue fácil, o sea, fue a través de muchas luchas de muchas mujeres que algunas a mí me ha tocado conocerlas y a otras no, pero que hay que reconocerles esas luchas donde cerraron brechas, se abrieron caminos para que más mujeres, en el caso como mujeres como tu servidora, que hay muchas más mujeres muy valiosas en mi país, que pueden estar haciendo y estableciendo el cambio en favor no solamente de ellas, sino de más mujeres y más personas en la comunidad, donde esa inclusión de la que tú hablas, pues se tiene que traducir en los hechos porque es muy cómodo hablar de una agenda incluyente, que es una agenda moderna, que es una agenda paritaria, pero donde solamente llegan pues las mujeres mujeres de quienes está detrás un hombre o un varón, porque en el medio público, político, por ejemplo, pues una mujer en el caso de México, pues no llega sola, sino llega de la mano pues de un padrino o de un amante, sino que pues la mujer podemos llegar por sí mismas y hay muchas mujeres muy talentosas y muy trascendentes que pueden estar logrando este objetivo. Sin embargo, ahí viene esta parte de que la inclusión se nos olvida a las mujeres, por decirlo en términos generales, se nos olvida cómo todo este proceso de participación nos implica esfuerzo, nos implica sacrificio, nos implica tiempo, nos implica energía, pero cuando se llega a una mujer se tiene una deuda con todas las demás. Dicen, llega una, llegamos todas, pues sí, vamos juntas, hagámoslo juntas, pero en los hechos te van relegando y no te van dando espacio las propias mujeres. Y eso es muy lamentable porque debemos de hermanarnos frente a una causa pública. Entonces, todas las mujeres en el mundo y particularmente en México tenemos derecho a participar, pero hay que hacerlo con conocimiento, hay que hacerlo con sensibilidad, hay que hacerlo con inclusión, con perspectiva de género, con paridad, con igualdad, con los altos valores que caracterizan a la democracia en cualquier país bajo el régimen de que se esté pues refiriendo. Entonces, yo sí diría que en el tema de la inclusión, las mismas mujeres debemos de apoyarnos unas con otras, no solamente en la causa pública o política, en todos los ámbitos, porque hay mucha participación de muchas mujeres en distintas disciplinas, en el deporte, en la medicina, en la ciencia, en la salud, pero en la política, las mujeres que están llegando, pues son mujeres que desafortunadamente, no todas,
pero muchas atrás hay un varón. Se hablaba todavía hasta hace unas décadas de, por ejemplo, llegaban algunas mujeres que por su gran trabajo en la comunidad, por su gran militancia, por su gran capacidad de servicio, llegan mujeres y luego las quitaban para poner a un varón, le llamaban las famosas Juanitas. Como llevaba mucho apoyo de la comunidad y de la gente, la nominaban o la postulaban, pero al final, cuando ganaba, la quitaban para poner a un varón. O sea, eran estrategias, eh, pues, maliciosas, y es una forma de usar a la mujer para el arribo en el poder. Y el poder por el poder no tiene sentido. Esa es bueno, yo así lo veo, y creo que muchos lo vemos así, pero muchos otros tantos no. El poder por el poder no tiene sentido alguno para los que creemos que el poder es para servirle a los demás. Y cuando tú le estás sirviendo a los demás, incluidas las mujeres, entonces es importante que tengamos espacios de oportunidad, de acceso y las condiciones también, las condiciones presupuestarias, porque los sueños no se logran solamente soñando. Los sueños se logran con recursos, como en el caso de la campaña de una servidora, fue una campaña sin recursos económicos, monetarios, porque el partido que me postuló, un partido nuevo en México, pues desafortunadamente no nos dio recursos ni a una servidora ni a los demás candidatos, pero nosotros con nuestros recursos más importantes que el dinero, como lo es la capacidad de movilidad, de contacto con las personas, de la voluntad, porque dicen que con voluntad se pueden lograr más cosas que incluso con el dinero. Fue así como hicimos una campaña muy creativa y una campaña con ideas, una campaña enfocada a propuestas, una campaña de hacer mucho más con lo menos. Y sin embargo, bueno, no nos favoreció el voto en ese proceso, pero sí nos dejó un gran aprendizaje y sí nos dejó un proceso de enseñanza en carne propia de que la participación de la mujer no es un juego, la participación de la mujer debe de ser en términos dignos, con recursos para que pueda combatir con, no solamente con ideas y con propuestas y con plataformas políticas y electorales, sino también con los recursos que le permitan llegar con mucha más gente, porque todas las apariciones o todos los lanzamientos de campaña implican inversiones y entonces las campañas se vuelven pues campañas muy reñidas en donde va a ganar el que tenga más millones y por eso dicen, tú quieres ser diputada, quieres ser senadora, tienes dinero y eso es ofensivo, la verdad, al intelecto humano, porque no puede ser que lo condiciones a que si tienes o no dinero, sino a que tengas tú la vocación y que tengas el amor precisamente por lo que estás haciendo. Y si es así, que la ley y que los tratados internacionales, y eso sería como mi especie de llamado, para que haya los cambios necesarios para que la mujer no solamente sea un juguete ni sea un complemento de ningún juego político, sino que realmente sea tomada en cuenta como lo que es un ser humano, una persona de valor en la dinámica de la vida pública, donde estoy segura que la mujer enriquece muchísimo el quehacer público y político. Claro que sí. Entonces podemos incluir también programas de mentoría y capacitación, campañas de sensibilización sobre la igualdad y el fortalecimiento de las redes de apoyo para las mujeres líderes. Ahí te pongo yo, les dejo eso ahí a los que nos van a escuchar. Seguro que sí. Mi querida Claudia, ¿cuál ha sido tu experiencia personal en cuanto a la participación de las mujeres en la vida pública? Y si has enfrentado algún desafío particular, bueno, aparte del que ya nos contaste. Claro, hay muchos desafíos en la participación de las mujeres en la vida pública, en virtud de que ha sido un ambiente mayormente reservado a los varones, aunado a la idiosincrasia del machismo y de prácticas donde a la mujer no se nos visualiza ejerciendo el poder. Sin embargo, creo que en Latinoamérica
incluido México, por supuesto también ya en Estados Unidos, en Europa. Hay muchos ejemplos de grandes mujeres que están haciendo la diferencia en la vida de las personas a través de la esfera pública y política. Entonces, tu servidora, también como una mujer que le ha tocado estar en el ruedo participativo, en el ámbito político, donde nos ha tocado enfrentar precisamente a distintas propuestas de candidatos, unos con más recursos que otros. Ahí es donde creo que vienen los replanteamientos para una sociedad dormida, para una sociedad que debe de fomentar o que debemos de fomentar, me voy a incluir, en la concienciación hacia la participación de la mujer a través de la educación, a través de el civismo y a través de la historia y de los valores. Con esto quiero decir que los desafíos que tu servidor ha enfrentado y los que han enfrentado muchos más grandes otras mujeres, nos debe de obligar a pensar en el futuro de nuestras niñas y de nuestras jóvenes para que sean las mujeres fuertes que nosotras queremos ser hoy en día. Sin embargo, esto no se va a lograr de un día para otro. Yo estoy convencida que todos los problemas sociales, incluidos los temas de política, están cimentados en la cultura y en la educación, en los valores, en el conocimiento. Y esas son las armas más poderosas de cualquier agente, mujer u hombre, que desee tener un espacio en la vida pública o política de un país. En el caso de México, por ejemplo, que ahorita tenemos la oportunidad histórica de que una mujer llegue a tomar las riendas del país, porque vamos a tener próxima presidenta de la República y me voy a reservar mi preferencia frente a Claudia o a Xochitl, Claudia Sheinbaum o Xochitl Gálvez, dos mujeres indiscutiblemente trascendentes, porque no cualquiera está en donde ellas están, contendiendo para dirigir los destinos de un país donde nosotras las mujeres que hacemos de alguna forma política a través de nuestro diario quehacer, de nuestro trabajo, de nuestras labores, donde creemos firmemente que la lectura, que los libros, que la capacitación, que la sensibilización, que el humanismo, que muchas virtudes en el ejercicio del poder público son necesarias para la agenda de una mujer al frente del poder y que las mujeres tomemos en cuenta que esta oportunidad nos la presenta la historia para sumarnos a un proyecto, sea cual sea, Claudia o Xochitl, de poder, al llegar cualquiera de ellas, lleguemos todas las mujeres a hacer cambios, porque la política es para eso, para servir y para hacer cambios positivos a favor de mucha gente. El poder no se hizo para otra cosa, sino para el servicio de nuestros semejantes, y ahí está la virtud del que ejerce precisamente el poder público. Entonces, los desafíos siempre van a estar presentes, como la violencia que se vive por cuestión de género, porque el simple hecho de ser mujer, pues te pone en desventaja frente a un varón, que los recursos, que quién trae más recursos, quién trae más millones para una competencia política. Sin embargo, creo que las mujeres aquí debemos de ver la gran oportunidad de que vamos a hacer historia al momento de que nos sumemos a un proyecto que nos va a generar un consenso a favor del país, que lo que está en juego no son los intereses de Claudia o de Xochitl, me refiero a las candidatas a la presidencia en México, sino lo que está en juego es el futuro de México, es el futuro de nuestros jóvenes, de nuestras, de las nuevas generaciones, de lo que viene para el país de aquí al 2030 y más allá. O sea, yo creo que sería egoísta de parte nuestra solamente pensar en nuestros intereses individuales. Eso debe quedar muy por debajo, debe estar por encima el interés general antes que el interés particular. Por eso yo aprovecho este programa para América Online Radio, para pues para sentirme orgullosa de que en América, en México ya vamos a tener una próxima presidenta. Eso ya
Eso es algo real, de acuerdo a las últimas preferencias y estadísticas que arrojan que va a ser o Claudia o Xochitl, o Claudia Sheinbaum o Xochitl Gálvez, pero cualesquiera que ellas sean, creo que todas las mujeres tenemos frente a nosotras una oportunidad histórica de arrojar los cambios que hemos querido hacer durante muchos años en el trabajo con la comunidad. Y sigo pensando que debemos de unirnos y de sumarnos al proyecto de la que gane, de la ganadora, para que a nuestro país le vaya mejor. Y yo creo que a un país le va a ir mejor cuando, siendo mujer, nuestra próxima presidenta, con esa sensibilidad del hecho de ser mujer, va a tomar o debe de tomar un rostro mucho más sensible, más humano y un rostro más empático con no solamente con las demás mujeres, sino con todas las personas, porque también hay que reconocer que el hecho de ser mujer en la política no te tiene que despersonificar o no te tiene que, eh, pues, deformar, sino te transforma en un agente público, pero donde tú pones también la parte humana, la mujer por su propia naturaleza va a imprimir ese sello de ser mujer en la vida pública, mi querida Virginia. Claro que sí. Claudia, ¿y cómo puede la sociedad civil y el sector privado contribuir a la promoción de la participación de las mujeres en la vida pública? Claro, de gran manera, porque la sociedad civil junto con el gobierno o los gobiernos en una visión de un binomio insoluto. Con esto quiero decir que de la mano, en un mano a mano, en un frente a frente, en un cara a cara, gobierno y sociedad, yo los concibo como dos grandes aliados, porque el gobierno solo no puede frente a ninguna problemática. Creo que la realidad nos lo demuestra una y otra vez, como por ejemplo cuando se presentó la pandemia por COVID-19, donde se requiere la conciencia y la participación consciente, decidida, entusiasta de la propia sociedad civil. La sociedad civil y los gobiernos siempre deben ir de la mano para poder ejercer prácticas y políticas públicas más eficaces y más congruentes y más benéficas para la sociedad. Entonces, creo que esto también da un margen importante para que de la propia sociedad civil se empiecen a identificar los cuadros importantes de la propia sociedad para un ejercicio de la vida pública, donde más mujeres puedan estar participando como un derecho a tener ese acceso a participar. Tu servidora tengo cerca de 20 años, ya voy para 20 años haciendo un activismo por los derechos humanos y la educación con una infinidad de acciones públicas, sociales, culturales, con niñas, con niños, con jóvenes, con mujeres, con personas de la tercera edad. Y yo no he sido una servidora pública, o sea, bajo un proceso de elección y no está condicionado tampoco a eso porque hay convicciones. Sin embargo, la propia sociedad va proveyendo de esos cuadros importantes que están haciendo los cambios en la propia sociedad y creo yo que ahí es importante que también los gobiernos sepan optar a estos cuadros que están haciendo cambios desde la comunidad, con la gente, con las mujeres, para efecto de que haya una retroalimentación, porque no puedes gobernar solamente para hacia adentro, tienes que abrirte. El buen gobierno, el buen gobernante es el que escucha, el que se sienta, el que escucha, el que es sensible a las necesidades de su pueblo, de su gente. Entonces yo sí creo que en México viene un gran cambio, viene un gran cambio. Yo estoy, digámoslo así, muy motivada, estoy con un gran aliento desde mi activismo, creyendo que lo que viene es mucho mejor para nuestro país y espero que también sea así para nosotras las mujeres que hemos levantado la mano no una vez, varias veces en el devenir de los últimos 15 años para estar en la esfera de las decisiones, no necesariamente en un puesto de elección popular, eso queda en segundo plano. Lo importante aquí, desde el papel de una mujer como tu servidora, veo lo más trascendente que es la aportación que desde mi experiencia y desde mi conocimiento y desde lo que
desde lo que sé, desde lo que yo soy, puedo aportarle a mi país, porque hay una serie de valores que nos han inculcado desde niños a amar a nuestra patria y creo que eso es lo mejor, porque no lo condicionas a un puesto, a un cargo público, sino que tú le sirves a tu comunidad, a tu gente desde la modesta trinchera que te ha tocado, porque sabes que de alguna manera le devuelves la copa a tu comunidad y a tu país por cosas importantes que también la propia sociedad te ha dado, como por ejemplo el poder haber estudiado una carrera cuando protestaste, hiciste la protesta de servirle a tu sociedad. Bueno, pues ahí estamos cumpliendo, estamos tratando de cumplir esa promesa profesional de servirle a la sociedad, pero que además esto también se traslade a las nuevas generaciones, porque no podemos quedárnoslo entre nosotros, nosotros vamos de paso, tenemos que pensar en términos de futuro, de ver a las generaciones que vienen empujando también a las niñas, a las mujeres jóvenes para darles espacio y oportunidad, pero esa agenda de la igualdad, de las oportunidades, de la justicia, de la libertad y por supuesto de la paz para las mujeres no va a ser posible si no hay gente, mujeres y hombres comprometidos precisamente con los cambios. Por eso yo he sido una gran promotora de los cambios a través de diferentes iniciativas, como la revista Vive, la revista que provoca cambios con contenidos, estimulando las lecturas y haciendo programas del conocimiento para abrir la mente de las personas y que veamos que en este mundo todos cabemos y en México, por supuesto, que cabemos mucho mejor porque es muy grande. México es un país grande, grande como su gente. Entonces, yo creo que tenemos un gran compromiso, tenemos una gran deuda, pero no solamente con nuestro tiempo, sino con el pasado y con el futuro. Con el pasado por las mujeres que ya hicieron la parte que les correspondía y con el futuro por las generaciones venideras. Nosotros estamos de paso, tenemos que hacer lo que nos toca. Por eso Claudia Heredia está trabajando muy fuertemente en el tema del conocimiento, en el tema de los valores, en el tema de la lectura, en el tema de la escritura, en el tema del activismo, en el tema de la academia y en muchos más temas que a mí me interesan seguir promoviendo en una agenda integral para que yo misma me siento bien conmigo misma al estar haciendo esos trabajos porque está la visión de servirle a mi país. Si soy considerada o no para un puesto público, eso queda en segundo término. Claro que me encantaría porque yo sirvo por placer a mi comunidad y a mi gente, pero el día que me den una oportunidad, imagínate cómo me voy a sentir porque además voy a poder servir Por de una supuesto. manera mucho más grande. Pero bueno, eso ya no depende de mí, mi querida Virginia. Ya, o sea, en pocas palabras, señores, apoyo financiero y logístico a programas para mujeres, la implementación de políticas de igualdad en sus organizaciones y la promoción de prácticas laborales inclusivas. Resumiendo y ayudando un poquito a mi compañera. Claudia, aquí voy a hacer, tú lo has hablado ya de esto creo que desde que comenzamos el programa, pero me gustaría darle un poquito más de énfasis en el papel que juega la educación en la eliminación de barreras en los estereotipos de género que limitan la participación de las mujeres. Básico. El tema de la educación, y lo hemos tocado, es Sí. fundamental en la agenda por la igualdad, porque si estamos trabajando desde la educación eh, formal, pero además desde la educación que surge desde casa, desde los valores, desde Mm. niños pequeños, adolescentes, jóvenes. Bueno, creo que ahí estamos apostando alto porque es a través de la educación como un instrumento para el cambio, como podemos lograr precisamente esas grandes aspiraciones que tenemos las mujeres. Y ahora las mujeres, históricamente, al menos en mi país, somos las que nos toca educar a nuestros hijos. Entonces, cómo los estamos educando a nuestros hijos para ser ciudadanos con una visión machista y con estereotipos? ¿O estamos formando
a futuros ciudadanos con altos valores de respeto a la mujer, de consideración, de oportunidades justas, de los valores de la libertad y de la igualdad. Creo que ahí también tenemos una gran tarea, no solamente los maestros, también los padres de familia, de hacer equipo. ¿Por qué hacer equipo en la educación? Porque ahí no perdemos, ahí todos ganamos con el tema de la educación al apostar alto para cambios mucho más profundos y sostenibles, porque los propios análisis de la ONU, cuando dice que calculan que van a tardarse 140 años para que las mujeres, por ejemplo, estén representadas en pie de igualdad. O sea que ya no te va a tocar ni a ti ni a mí, si faltan 140 años para que esto se logre, o cerca de 50 años para lograr la igualdad en los parlamentos. O sea, aquí solamente esto lo dejo como un pequeño dato para que veamos el tamaño de la problemática si no atendemos este tipo de asuntos, como lo es la igualdad en la participación de las mujeres en la vida pública, pero esa igualdad también es frente al hombre, pero también frente a las propias mujeres, porque aquí es todavía mucho más sutil la diferencia en la cuestión de que las mujeres que queremos estar precisamente en el campo de las decisiones, desde la sociedad, desde el sector público, desde la academia, desde los gobiernos, desde donde te toque hacer esa labor, tenemos que estar nosotras precisamente identificándonos y reconociéndonos, de alguna forma cambiando el chip, cambiando esa cultura de que pues una mujer no apoya a otra mujer, porque en las campañas políticas, por ejemplo, pues dicen las mujeres no votan por las mujeres votamos por los hombres, pero cuando podemos apoyar a otra mujer que está de candidata, que eso viene a provocar un cambio importante en el paradigma bajo el cual nos fue educadas. Si a nosotras se nos educó en México a esa cultura machista, pues creo que nos toca cambiarlo y vamos a cambiarlo para bien, porque no podemos ser enemigas, debemos de ser aliadas, debemos de ser Totalmente. aliadas precisamente pensando en términos de bienestar, pensando en términos de que a todos nos vaya mejor. O sea, todo tiene como una explicación al final del día, porque si no, esto se queda en manos de unos cuantos, porque así le conviene a las élites, que no nos pongamos de acuerdo entre nosotras, porque las mujeres a nivel mundial somos el 50% de la población global y en México no es la excepción. Las mujeres en el padrón electoral ocupamos una parte muy importante, somos, si no el 50, más del 50% del electorado, o sea, somos bastantes mujeres, pero todas esas mujeres yo preguntaría, ¿qué tanto nos estamos apoyando? Debemos de apoyar a la que esté participando y debemos sumarnos y aliarnos para que esas mujeres jalen a otras mujeres, para que esas mujeres le den la mano a otras mujeres que están o que han estado también en esos procesos de lucha, porque esa lucha por la igualdad y por los derechos, por la justicia, la libertad, la seguridad y por supuesto la paz de nosotras las mujeres no se va a lograr si entre nosotras mismas primero no nos arreglamos, si entre nosotras mismas no logramos esos consensos. ¿Cómo le podemos exigir a los hombres que nos impulsen y que nos Claro. apoyen si no, ni siquiera entre nosotras nos apoyamos, si ni siquiera entre nosotras nos reconocemos, si ni siquiera entre nosotras nos identificamos como lo que somos cada una? Bueno, el tema aquí es que esto de la igualdad de género como un derecho humano, independientemente del país, avanzar en igualdad. Si somos mujeres, debemos hacer frente a prejuicios inconscientes, porque luego, mi querida Virginia, las mujeres tenemos prejuicios, tenemos estereotipos en la mente y tenemos, permíteme la expresión, telarañas en la cabeza y no permitimos que otra mujer pueda llegar antes que tú. Si esas son sus circunstancias, qué bueno, porque la política es circunstancial. Habrá que apoyar a la que le toque estar en lucha, pero no es así, desafortunadamente.
pareciera que no queremos una agenda plural, pareciera que no queremos una agenda incluyente y con perspectiva de género, mucho menos paritaria, pareciera que somos incongruentes. Y esto lo voy a decir también con un tono provocador, porque debemos de generar esas reflexiones. Al final del día, mi participación contigo en Voces y Relatos es hablarte también un poquito de mi experiencia, de lo que a mí me ha tocado vivir en carne propia. O sea, no me lo contaron, no lo leí en ningún libro de poesía, sino que lo vimos en el territorio, lo vimos en los hechos, cuando te dan la espalda, cuando no te dan el apoyo, cuando te dejan solo, cuando vas sin recursos, cuando peleas por tus sueños solo. Eso es lo que debemos de cambiar, porque si realmente las mujeres queremos tener acceso a la participación en los asuntos de la vida pública, que no somos pocas las que queremos ese acceso a la participación en los asuntos de la vida pública, que además es un derecho, pues tenemos que hacer un mano a mano entre las mujeres, las que estamos interesadas en esto. Yo no puedo obligar a que todas lo hagan, porque obviamente pues hay ciertas vocaciones, hay distintos perfiles, hay distintos trayectorias, vamos, cada quien tiene derecho a elegir lo que más le convenga en la vida. Pero en el caso de tu servidora, que a mí, a través de más de 20 y tantos años, he estado en la palestra social y pública haciendo mis apariciones, mis propuestas, mis acciones, mi trabajo, y que nadie te lo reconozca, creo que eso indigna y genera malestar, y es justo que yo lo pueda expresar, porque eso va a marcar la pauta para que otras mujeres que vienen atrás de mí no les toque vivir lo mismo que a mí. Entonces, esto creo que es un asunto mucho más allá de Claudia. Esto es un asunto de conocimiento que empodera, porque este conocimiento está basado en los hechos. El conocimiento que nos empodera es el conocimiento que nos lleva a reflexionar, el que nos lleva y nos obliga a leer, el que nos obliga a confrontarnos, el que nos obliga a ponernos de acuerdo. Y ese conocimiento que empodera nos lleva a una realidad democrática, que al final del día, al menos en mi país, bajo un régimen democrático, pues todos queremos que el que llegue tenga todo el respaldo popular, en el caso de los candidatos o candidatas a puestos de elección popular, y no solamente me refiero a Claudia Sheinbaum y a Xóchitl Gálvez, que son las que encabezan este proceso electoral rumbo al 2 de junio, sino a todas las candidatas y candidatos de los diferentes partidos, a tener esa cultura del respeto al otro, de la cultura de reconocer precisamente las luchas que le preceden a quien está perfilándose para un puesto de elección popular, porque además no es posible que al no hacer ese reconocimiento, que al no hacer conciencia de quién es quien está parado pidiéndote el voto, pues votes por el que te dé la gana, y al final del día vienes haciéndole un daño a la sociedad. Por eso queremos una realidad democrática, patriótica y reformadora, como el número de la revista que viene para hoy jueves, donde hacemos esa reflexión en torno a lo que queremos como producción comunicarle a nuestros lectores, mi querida Virginia, porque es con la lectura, es con las artes como elementos que aderezan el ejercicio del poder público. O sea, no podemos solamente hablar del poder por el poder, eso no sirve, al menos a muchos de nosotros no, a otros tantos tal vez sí, pero queremos cambios que se pinten de democracia, de patriotismo y de cambios en favor de la gente, independientemente del partido. Eso va mucho más allá de las siglas de los partidos. Eso se trata de generarle el bien al común a la mayoría, a las grandes mayorías que conforman las comunidades en sus diferentes sectores, porque no todos los ciudadanos somos iguales. Hay ciudadanos que tienen suficientes recursos para vivir bien y hay ciudadanos que batallan para tener un plato de comida. Entonces, las políticas públicas y las propuestas, las candidaturas, los que van a quedar al final del día a partir del 2 de junio, pues yo espero que piensen en términos de patriotismo y de reformas y de cambios en favor de la gente, mucho más allá del partido que los llevó al poder,
¿Por qué? Porque ya está, una cosa es cuando es candidato y otra cosa es cuando ya estás ejerciendo el poder, es muy distinto. Y tomarse en serio las encomiendas las encomiendas o las oportunidades que la misma participación les está dando, que se tomen en serio precisamente la calidad de vida de las personas no es un juego, es algo serio, es algo lastimoso ver todavía polígonos de pobreza, ver grandes retos que tenemos todavía como país, ver grandes retos, grandes logros, pero también grandes retos y que las mujeres que lleguen en este proceso, porque el tema es ese, precisamente la participación de la mujer en la vida pública, que las mujeres que lleguen, ¿sí? Se toquen el corazón, porque yo creo que si alguien tiene corazón, somos las mujeres, que nos toquemos el corazón para hacer cambios en favor de muchas más mujeres y como ejemplos, pues ya lo hemos dicho, hay muchas más mujeres en la historia que ya lo hicieron y va a haber muchas más mujeres que lo van a seguir haciendo. Así que el juicio será el de la historia, no solamente el de una ciudadana o el de un ciudadano, sino que el juicio mayor para una persona que está en el ejercicio del poder público político, pues es el juicio de la historia. Claro que sí. Claudia, bueno, te voy a hacer mi última pregunta. ¿Qué medidas consideras que son necesarias para garantizar una representación equitativa de género y de toma de decisiones? Bueno, principalmente para que exista esa representación, como te decía hace un rato, que incluso en análisis de la ONU, en reflexiones del organismo internacional, nos habla de que tienen que pasar 140 años. Yo digo, pues no, espérame, pues son muchos años, no, yo ya no me va a alcanzar para que haya esa representación de la mujer en la esfera política que hoy en día en México, para mi país, es mayor que nunca la participación y la representación, pero aún así hay mucho por hacer todavía, hay muchas áreas de oportunidad y creo que las mujeres que estamos en activo, haciendo nuestras participaciones públicas, sociales, debemos de alzar la voz sin miedo para que esa representación realmente se vea reflejada en términos de bienestar, en términos de calidad de vida de las personas y en calidad también en términos de procesos de mejora, porque al final del día creo que todo debe de evolucionar, nada se puede quedar estático, todo es dinámico en la realidad con mucha más razón. Entonces la realidad social de las personas, de los ciudadanos, de la gente va cambiando, pero hay realidades de ciudadanos que no cambian, que pareciera que se detuvo la historia en ciertas comunidades o pueblos y eso es muy lamentable y muy triste. Debemos de hacer una representación especialmente de las mujeres, en el caso de nosotros las mujeres, enfocada en darle ese rostro sensible y humano a la política, que no se vuelva un instrumento frío, estadístico, que no toca la vida de las personas y que pues visitan a las comunidades, pero cuando ya resultan elegidos, jamás vuelven a los distritos, ni vuelven a las comunidades, ni les interesan las personas. Creo que esa política ya debe de quedar en el pasado. La verdadera representación, particularmente enfocada en las mujeres, debe de ser también de dejar un legado, de abrirle las puertas al futuro de una manera alentadora y de una manera con mucho entusiasmo para que muchas más mujeres también se entusiasmen por participar, porque si no, esto desalienta a otras personas a participar porque dicen, bueno, es que no hay oportunidades o es porque es muy decepcionante estar en un ambiente donde, pues la verdad, pisotean tus derechos o tus aspiraciones porque pareciera que lo único que importa es la ley del más fuerte. Pues ese es un grave error. Debemos las personas que hemos estado o las que están hoy en día siendo partícipes de un proceso de cambio independientemente de quién quede y del partido que sea, creo que el llamado es para todos de generar un ejemplo con las acciones y con los hechos para estimular a más personas, incluidas las mujeres, a participar en la vida pública del país a la cual estamos llamadas. Pero si las prácticas de corrupción, de falta de transparencia, de falta de rendición de cuentas,
de muchos factores que desalientan al ciudadano de a pie, a la ciudadana de a pie a participar. Entonces, creo que estamos dando pasos hacia atrás en lo democrático. Entonces, yo hago un llamado a lo democrático, a lo patriótico y a lo reformador, porque es esto el único camino, desde mi punto de vista, desde a juicio de una servidora, como podemos trazar una ruta hacia un futuro sostenible, hacia un futuro con verdaderas oportunidades para la igualdad, con un futuro basado en los derechos de las personas, en el respeto en el respeto al derecho humano, a los valores, a la educación, a la cultura, al acceso a la salud, al bienestar, porque no hay ninguna política pública que valga la pena si no transforma positivamente la vida de un ser humano. Entonces, mi querida Virginia, pues estas son mis reflexiones. Así es, señores, y así llegamos al final de nuestro programa Voces y Relatos, Conversaciones en Onda a través de nuestra América Online Radio y la Agencia Mundial de Prensa. Fue dedicado a la participación activa de las mujeres en la vida pública. Ha sido un verdadero honor poder explorar a conversar con la doctora Claudia Heredia este tema tan importante y relevante para nuestra sociedad. Realmente una invitada de lujo desde México. Hemos tenido la oportunidad de reflexionar sobre la importancia de la participación de las mujeres en la toma de decisiones, así como los desafíos que enfrentan en su camino hacia la igualdad, desde barreras culturales hasta los obstáculos institucionales. Hemos experimentado diversos aspectos. Así que, mujeres en la vida pública, maravilloso. Muchísimas gracias a nuestra invitada. De verdad fue un gran placer ser testigo de todo lo que nos ha mostrado hoy, de sus experiencias, de todo lo que ha hecho. Bueno, en fin, de su lucha. Y le damos de verdad, le deseamos todo el éxito del mundo en esa lucha tan maravillosa por las mujeres en el mundo. Gracias a nuestros oyentes por seguir nuestro programa todos los jueves, esperando que esta conversación nos motive a seguir trabajando por un mundo donde la participación de las mujeres sea valorada y respetada. Nos despedimos, gracias, hasta la próxima. Hagan el bien sin mirar a quién.